Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por la nueva oportunidad, por el nuevo día que nos concede y siempre recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo y lo que es para nosotros, nuestro Señor. Y con su amor dice su palabra que nos constriñe, es decir que Él se hace dueño de nosotros, pero no mediante la fuerza, sino mediante el amor. Mediante su amor, mediante que Él dio su vida por nosotros, nos constriñe, dice. Pensando primero esto, que uno murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Vamos a la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y el verso 12. Si lo hemos encontrado, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y juntos decimos amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, por este nuevo día, Señor. Nos hemos acercado, Señor, al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracias por tu amor y por tus muchas misericordias, Señor. Gracias por tus propósitos, Señor. Gracias por este llamado, Señor. Gracias por lo que tú eres, Señor. Te pedimos, Señor, en este día, el poder despojarnos de todo afán, Señor. El poder despojarnos, Señor, de toda idea, de todo razonamiento, Señor. Y que con tu palabra lleves todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, Señor. Te pedimos tu bendición. Estamos aquí todos juntos, reunidos, Señor, para oír lo que tú tengas que decirnos, Señor. Te damos gracias, Señor, y pedimos en este día, Señor, que seas tú atando, Señor, toda obra y toda fuerza del mal, Señor, que se quiere levantar en contra de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como siempre, gracias a Dios por Cristo. Nosotros habíamos visto la importancia que tenía un miembro del cuerpo, uno solo. Y habíamos visto por qué. Porque un miembro es parte de un cuerpo. Entonces, ahí entendemos la trascendencia de las obras, la trascendencia de lo que serían las acciones. Entonces vemos que una acción buena nuestra puede causarle bendición a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Como parte del cuerpo, pero dice lo que hemos dado lectura, es uno solo también, somos únicos, somos muchos, pero al mismo tiempo somos un solo cuerpo, dice. De modo que nuestras acciones, nuestras obras, tienen un efecto en el cuerpo. Y esto es muy importante entenderlo porque a causa de que muchas veces no se entiende, es en realidad, podríamos decir, por estas cosas, el estado de la iglesia en muchos lugares está así, por no considerar a su hermano. Porque
También lo dice el escritor de los Hebreos. Considérense unos a otros para estimularnos nosotros al amor y a las buenas obras. Es decir, que en la consideración de nuestro hermano, en pensar en nuestro hermano, en preocuparnos por nuestro hermano, lo estimulamos al hermano al amor y a las buenas obras. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo en primer lugar hizo, que Él es la cabeza del cuerpo y fue el primero Él en morir por todos nosotros. Y Él nos hizo parte de su cuerpo. Es decir, uno que benefició a todos, uno que se dio por todos. Y vemos nosotros que podemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo como hijos amados e imitar las mismas cosas que Él hizo. Que también uno puede beneficiar a todo el cuerpo. Uno dice que puede estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras. Es decir, que uno puede ayudar a todo el cuerpo. Así como también una mala acción o una mala obra puede perjudicar. Todo eso lo sabemos. Porque Pablo le habla a Timoteo, o, si no me equivoco, le dice los mutiladores del cuerpo. Es decir, que están también los que estorban a la obra del Señor. Pero nosotros nos concentramos en lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. ¿Qué? Nosotros guardar la unidad del Espíritu, dice. Guardar nosotros, poder provocar nosotros la unidad. El Señor Jesucristo dijo, el que no junta conmigo, ciertamente desparrama, dijo. Y nosotros somos los que queremos juntar. Nosotros somos los que no queremos que pase de largo para nosotros esta oportunidad que tenemos. Como ya han pasado 2000 años y la promesa del Señor dijo, yo vendré a tomarme a mí mismo a una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Si el Señor no vino, todavía la iglesia no se ha manifestado en toda su plenitud. Es decir, que hay personas que no han podido comprender o no han podido llevar a cabo esto que hoy estamos hablando. Que uno esté dispuesto a morir por todo el cuerpo. Dice, el Señor Jesucristo murió para que ya los que viven, es decir, los que todavía están en el cuerpo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y vivir para Cristo es vivir para Cristo en su plenitud. ¿Y quién es? Nosotros dijimos, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Vivir para nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos, bendecir a nuestros hermanos, provocar esa unidad que Él provocó. Buscar esa unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad seguro todo va a tomar más fuerza. Aunque nosotros tengamos el mejor don o el mejor talento, no podremos contra todo lo que hay que poder o todo lo que hay por delante. No se puede, un miembro solo no puede. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como cabeza y necesitamos de todo el cuerpo para poder hacer la obra. No hay otro camino que primero unirnos. Porque dice, necesitamos hacer la obra del ministerio. También le hemos dado lectura el último culto. Pero dice, primero tienen que perfeccionarse y crecer. ¿Y cómo crecemos? Siguiendo la verdad en amor, dice. ¿Dónde está la verdad? Bendito sea el nombre del Señor que Dios nos la revela a nosotros y que nos muestra dónde está la verdad. Y dijimos, aunque la verdad sea difícil de recibir, tenemos que lograr percibir el amor de la verdad. Así dice Pablo a los tesalonicenses. En la verdad hay un amor. Es más sencillo recibirlo cuando podemos ver el amor. ¿Por qué? Dice, y los que no reciben el amor de la verdad van a ser engañados. Eso dice la palabra del Señor. Porque ¿qué queda si rechazamos la verdad intencionalmente? ¿Qué nos queda? Que el engaño. No hay otra cosa. Y el engaño ya no solamente son palabras, como esto que nosotros tenemos, que es la verdad, la palabra de Dios, son palabras, pero también son hechos. Y el verbo tomó forma de hombre. La verdad tomó forma. El engaño también tiene hechos.
el engaño también tiene forma, que es en su plenitud la forma del enemigo, el padre de mentira. Que si nosotros con nuestra mente humana queremos poder contra el enemigo, es imposible. Es imposible ir contra el enemigo. Es mucho más sabio que un humano, pero no que la mente de Cristo, jamás y nunca. Y la mente de Cristo nosotros la tenemos. Podemos nosotros por la mente de Cristo, si no, no podríamos. Contra todo el engaño y la maldad y la astucia que hay del enemigo. Que como decimos, no se percibe solamente con el oído. El engaño se tiene que percibir con nuestros sentidos espirituales. Por eso Pablo le dice a los corintios, el engaño está manifestado y temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El engaño se manifiesta de muchas formas y con nuestros sentidos podemos percibir cuándo es engaño. Dice que Eva, cuando le mostró el fruto, ¿qué vio Eva? Vio que era codiciable a los ojos. Fueron engañados sus sentidos. El auditivo primero, cuando le dijo, no morirás. Sabe Dios que el día que comas de ese fruto vas a ser igual a Dios. Primero engañó su oído, luego le mostró el fruto y fueron extraviados sus sentidos espirituales. El engaño se manifestó de muchas formas. El engaño se manifiesta de esa forma, porque cuando el diablo se le aparece a nuestro Señor Jesucristo, le dice, mira, estos son todos los reinos, están todos bajo mi potestad. Las palabras, y le estaba mostrando. También atentó contra el deseo de comer. Le dijo, toma esas piedras y conviértelas en pan. También se manifiesta tentando al viejo hombre. De muchas formas y de muchas maneras. Es por eso que no podemos con nuestra mente humana. Con la mente de Cristo sí. Sí podemos percibir, sí podemos darnos cuenta. Es muy, muy importante porque el engaño viene como una corriente arrolladora. Dice, ahora ha surgido una batalla en el cielo, dice la palabra. Y el enemigo ha sido despojado de todas sus potestades. Nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz. Pero dice que Él descendió a la tierra y dice, ahora dice, sabe que tiene poco tiempo. Ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo para engañar a mayor número posible. Y siguió dice, seguramente significa algo más profundo, pero dice que siguió a la mujer hasta el desierto. Y de su boca salía un río, dice, de su boca, desde el engaño y la mentira salía un río, queriendo hacerse en contra de la mujer que había huido al desierto. Seguro que está hablando del engaño y de la mentira y de que el enemigo quiere ir en contra de la iglesia para llevar a mayor número. El propósito de Dios sabemos que se va a cumplir. Nadie lo puede impedir. Lo que el enemigo puede impedir es que muchos no lo alcancen. El enemigo quiere buscar y dice, aún si puede, hasta los escogidos va a engañar. Si puede. El propósito de Dios se va a cumplir y Juan lo vio. Cuando Dios lo llevó y lo hizo ver, dijo, la esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas. Pero lo que le dice es, lo que nos dice la palabra del Señor es que hay muchos que no lo van a lograr. Y nosotros vemos que dice, aún los escogidos va a engañar. Y dice también la palabra del Señor, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto y lo otro, por los dones. Y ellos estaban convencidos de algo que cuando llegaron con el Señor Jesucristo se dieron cuenta que no era así. Estoy convencido de que cuando llegue voy, paso. Y cuando llegaron se encontraron con el Señor Jesucristo que le dijo, no los conozco. Algo le faltaba porque le dijo, no los conozco. ¿Qué había? Si dice que Él subió a los cielos y llenó todas las cosas. ¿Qué es lo que Él no conozca? Seguro que son las tinieblas. Porque Él es luz. ¿Qué había en su corazón sino tinieblas? Y
Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. Si nada es importante que nosotros desarrollemos el amor. Dice en 1 Corintios, el pasaje que hemos dado lectura, el verso 25, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y nosotros sabemos que siempre las vueltas, mucho más en el camino del Señor, quizás ese que hoy ayudamos, el día de mañana es el que también nos ayuda a nosotros. Y hay miles de ejemplos en la Escritura. En un momento se dice que, si no me equivoco, era Marcos, que primero dice, no me es útil para el ministerio, y Pablo decidió ir con otra persona, y luego en una de sus cartas dice, ahora tráiganme a Marco, que me es útil para el ministerio del Señor. Ahora es útil, ahora creció. La vuelta de la vida, y a ese que por ahí uno menosprecia, después termina siendo un hermano crecido, fuerte, que me puede sostener a mí en las luchas. Eso es lo que dice Pablo a los Gálatas. Escuchen, considérate a vos mismo, no sea que por las vueltas de la vida luego te toque ser tentado a vos y necesites de aquel que no quisiste ayudar en algún momento. Considérate, pensá que el día de mañana podés necesitar de ese hermano. Y hacerlo con mansedumbre, porque después él te puede estar corrigiendo a vos y vas a querer que lo haga con mansedumbre, seguro. Es por eso que es muy importante esto, es decir, uno por todo. Yo tengo que hacer lo mismo que el Señor Jesucristo. Estoy por todo el cuerpo, por todo el pueblo, como Nehemías. Se paró como líder y dijo, no, yo no me pienso distraer. Vamos a construir. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? A construir. Vamos a construir entonces. Acuérdense de que Dios nos mandó a nosotros. ¿Quién va a estar en contra de nosotros? Acuérdense del Dios grande y temible. ¿Quién fue el que nos llamó? Si el Señor nos llamó, Él peleará por nosotros. Uno, dice la Escritura, que causó ánimo en todos. Y hay muchos ejemplos de esto también. Habla en el Génesis de un hombre llamado Set. Dijo, se habían olvidado todos de Dios. Y dijo, por medio de este, todos volvieron a acordarse de Dios. Todos se habían olvidado, la generación de los hijos de los hombres se habían olvidado de Dios hasta que surgió un hombre que les recordó a todos de la existencia y de la realidad de Dios y que debe ser adorado. Y trajo de vuelta a los hombres la relación con Dios. Terrible, lo que puede hacer uno. Y dice la palabra del Señor, no menosprecien a los más débiles, sino recíbanlo, pero no para contender, porque quizás los más débiles a veces no entienden algunas cosas y dicen esto, lo otro, pero no es para contender, dice, recíbanlo para ayudarlo. El Señor Jesús dijo, el que me rechaza a mí, rechaza mis palabras. El que me rechaza y rechaza mis palabras, el Señor no está en él. Pero el que me recibe a mí y las palabras que yo he hablado, que no son mías, sino que son del Padre, a mí me recibe y vendremos a Él y haremos morada en Él. Él recibió la verdad, es decir, sus palabras, y Jesucristo, que es amor en toda su plenitud, recibió. ¿Y qué hace? También viene el Señor, Dios, a morar dentro de nosotros. ¡Qué gloria para nosotros! Hay mucho amor en la verdad de Dios, mucho amor. Y lo tenemos que percibir para recibirlo. En Romanos 8, precisamente el pasaje que hoy se leyó al principio, ya que tenemos tiempo vamos a dar lectura.
8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos preguntamos, ¿esa es una verdad? Nosotros le hemos dado lectura. ¿Cuánto amor hay en esa verdad? Dice, nos dio un propósito, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó y todavía dice que intercede por nosotros. Esta es la verdad. Esta es la verdad. En resumen, todo lo que el Señor hizo. Nos llamó y no improvisó el Señor. Su llamado viene de antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, es decir que dentro de este transcurso que estamos en la tierra, Él fijó un plan perfecto que nos lleva a nosotros a alcanzar el propósito, que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el predestino. Nos llamó antes de la fundación del mundo, nos dio una predestinación, nos justificó para que podamos tener una perfecta relación con Él y que nosotros tomemos de Él todo lo que nosotros necesitamos. Nos glorificó, nos dio Él a su Hijo en nosotros. Nos glorificó, tenemos la gloria de Dios dentro nuestro. Y todavía dice, si cometemos un error, intercede por nosotros. Todavía dice, intercede, algo más. ¿Cuánto amor hay en Él? Esa es su verdad. ¿Y cuánto amor hay en eso? Mucho. Es por eso que dice, el amor de Dios nos constriñe. Y si no te constriñe esto que hemos dado lectura, si no sentís algo en el corazón cuando le das lectura a esto, ¿quién puede cambiar esto? ¿No sentís que te inunda de amor su propósito, la predestinación, el llamado que es? No improvisó el Señor antes de la fundación del mundo. Nos justificó, nos glorificó, intercede por nosotros. ¿Quién condenará si Dios es el que justifica? Y si Dios hizo esto con un hombre, ¿cómo señalarlo? ¿Cómo acusar nosotros cuando Dios hizo lo mismo con nosotros y nos dice que estábamos en la misma condición? Nadie había bueno como para decir, bueno, yo puedo levantar una piedra y tirarla. Nadie puede. Por eso dice, ahora si antes conocimos a alguien según la carne, ya no lo conocemos. Los prejuicios, las ideas, el razonamiento, las malas sospechas. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. De las palabras de hombres salen malas sospechas, envidias, pleitos, blasfemia y toda cosa. Lo único que hace es conducirnos más y más a la impiedad. Y lo que Dios nos habla hoy nos conduce a la piedad. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de que uno tiene que vivir por todos, así como todo el cuerpo tiene que vivir para uno. Eso es piedad, tomar el lugar del otro. Y todo lo que viene del engaño y la mentira, impiedad. Todo lo contrario. De la impiedad, el que es impío comete iniquidades, pero el que es piadoso hace acciones de amor, obras de fe y de amor. Ese amor que constriñe, que nos provoca a nosotros, hermano.
para que vivamos para Él. ¿Cómo no vivir para Él cuando leemos esto? En su verdad, ¿cuánto amor hay? ¿Cómo rechazar esto que hemos dado lectura? Y le dice, precisamente hoy también estaba meditando en este pasaje, ¿quién nos separará del amor? Y nos preguntamos, ¿a qué se refiere? Porque dice, ¿quién nos separará a nosotros del amor? ¿Quién podrá cambiar lo que Él ya hizo? Porque el amor de Dios llegó a nuestra vida. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿alguien de acá puede cambiar esto que Dios ya hizo? Yo mismo le puedo decir, Señor, bueno, el Señor me llamó, pero no me llamó. Puedo afirmarlo, pero no puedo cambiarlo. No puedo negar su amor. Aunque lo tape, es una realidad. Aunque yo diga, no, bueno, a mí no. No quita que el Señor me haya amado. Tapar la verdad no es borrarla. Entonces dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar. Porque en aquel día vas a estar frente a Él y te va a decir, yo te amé, te justifiqué, te redimí, te di un propósito, una predestinación, un plan, te llamé antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasó? Porque eso es innegable. Vos viviste negándolo, pero no significa que no sucedió. Esto que hemos dado lectura sucedió con nosotros. ¿Quién nos podrá separar de esto? Y dice, vamos a enumerarlo, dice, hambre. ¿El hambre puede cambiar el propósito de Dios o la predestinación del Señor? ¿O que Él me haya amado a mí? ¿O que me haya glorificado? ¿La tribulación puede cambiar esto que Él ya hizo? No, no puede. ¿Puede cambiarlo? ¿Puede borrarlo? No puede. Eso va a estar eternamente. Nada nos puede separar de esto que Él hizo. De ese amor, en resumen. Que yo lo niegue no hace que desaparezca. Hambre, tribulación, espada. Por más de que te maten a espada, ¿podrá cambiar esto que el Señor ya te prometió? Imposible. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nos podrá separar. Nada. Nuestra lucha dice que es contra principados, potestades. Podrán a nosotros venirnos y hacernos pasar un día malo, dice, pongámonos la armadura, pero no pueden cambiar esto. No pueden separar, no pueden borrar, ni tapar, ni hacer que el amor de Dios retroceda. Si alguien pudiera hacer que el amor de Dios retroceda, si alguien pudiera, nos separaría, pero nada nos puede separar. ¿Alguien puede cambiar el llamado de Dios antes de la fundación del mundo? ¿Quién puede volver al pasado y cambiar eso? Nada. Nada de lo creado puede cambiar ese amor. Entonces este amor se hace dueño de nosotros. ¿Cómo no se va a hacer dueño de nosotros? Que se haga dueño de toda nuestra vida. Que nos obliga, dice, nos obliga. Eso significa. ¿Pero cómo que nos obliga? Pero no nos obliga con ningún arma. Con ninguna fuerza nos obliga. Sino la fuerza del amor. Jeremías dijo, no hablaré más en tu nombre. Cada vez que hablo me va peor, la verdad. Me pegan, me escarnecen, me meten prisionero, me meten en una cisterna. No hablaré más en tu nombre. No obstante, dice, era como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ahora yo sé, estás conmigo como poderoso gigante, dijo. ¿Qué lo persuadió? Lo obligó Dios, dice, no obstante era como un fuego. Era el amor de Dios. Entiendo que el Señor está conmigo como poderoso gigante. No puedo hacer otra cosa, no puedo. El amor es más fuerte. Lo obligó con amor. Lo cautivó, lo persuadió con amor.
Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las cosas que Dios nos está hablando hoy. El poder nosotros entender que uno puede provocar esto mismo que el Señor provoca en nosotros. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. El amor de Dios, primero y principal, es sin excepción de persona. Sin excepción de persona. Él no mira la condición, Él no mira la forma física. Y nosotros tenemos que ser iguales, sin excepción de persona. Porque entender que el cuerpo son muchos, te tiene que llevar a decir, yo tengo que estar unido a todo el cuerpo. Si yo digo, con estos 5 sí, con esos 6 no, con este sí, con aquel no, estoy haciendo excepción de persona. Y si hago excepción de persona, no estoy cumpliendo esta palabra, que es uno por todos. Dejo de cumplir esa palabra, que la misma que el Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros. Nos preguntamos nosotros, y esa persona que es, todas le hacen excepción de persona. Un ejemplo. Si le hacemos excepción de persona y vemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo excepción de persona con él, ¿por qué yo sí? ¿Cómo yo haré excepción de persona cuando el Señor no hizo? Si a mi hermano lo justificó, como decimos, lo llamó, lo predestinó, le dio un propósito, lo glorificó e incluso intercede por él, ¿cómo yo haré excepción de personas con él? Dejo de cumplir lo que Dios nos está hablando hoy, que yo tengo que estar por todo el cuerpo. Bueno, pero el cuerpo no está por mí. Entonces ahí no estás entendiendo tampoco el amor que Dios tuvo con vos. Porque lo que te tiene que impulsar a que vos estés por todos no es el trato que el hermano tiene con vos, sino el trato que Jesucristo tuvo con vos. Y yo veo, ¿cuál es el trato que Jesucristo tuvo conmigo? Lo leímos. Justificó, llamó, glorificó, intercede. Cuando yo miro eso, eso es lo que me tiene que impulsar a mí a morir, a poner mi vida en beneficio de todos, a vivir para Él. No tiene que nacer del trato con las personas, porque si no, todos diríamos, bueno, no, se terminó. Hasta acá, hasta este límite. ¿Y el amor de Dios tiene límites? Cuando dice la palabra del Señor que nosotros siendo enemigos, Él nos reconcilió. Él no hizo excepción de persona y yo era enemigo de Él. Si Él no me hizo excepción de persona porque yo era malo, su amor nació de lo que es Él y murió por mí y se entregó por toda la iglesia y por todos los hombres. ¿Cómo no hacer lo mismo? ¿Y de dónde tiene que nacer el amor? Del que Él derramó en nuestros corazones, no del trato. Porque en el mundo sufriremos injusticia. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Sufriremos injusticia, sufriremos. Es inevitable, porque dice el apóstol Pablo, aunque amando más, yo sea amado menos. Estoy dispuesto, porque Cristo me amó mucho, demasiado. Deudor soy, no a la carne, sino al Espíritu. ¿De dónde nace el amor? Porque si nosotros enfrentamos una injusticia, ahí podríamos decir, bueno, se terminó, hasta acá llegamos. Hasta acá llega el amor que tengo que desarrollar, porque me está haciendo lo malo y yo estaba haciéndole lo bueno, pero me pagó con mal. Hasta ahí llega el amor de Dios. Imagínense si Dios tuviera que separarnos cada vez que hacemos algo malo. Pero dice que intercede. Intercede por nosotros. Antes fue por eso que Dios manifestó su amor
y le dio fe a todos los hombres. ¿Por qué? Y porque antes, cuando estaban en su carne y todavía el Espíritu no había venido a los hombres, y bueno, sí, si enfrentás una injusticia, el hombre ciertamente es carne, dijo el Señor. Era imposible para un hombre que enfrentaba una injusticia y no tenía el Espíritu de Dios. Hasta un cierto punto podrán haber sido fieles, pero ¿quién no ha tropezado? El Señor dice, todo lo que se escribió para nuestro ejemplo se escribió, para que por medio de la consolación de las Escrituras y ver los que no pudieron alcanzar, los que han equivocado el camino, para que nosotros miremos y no cometamos los mismos errores. Pero le dice, mira esto, le dice. Habacuc dijo, el justo por su fe vivirá, dijo. Pero comienza su libro diciendo, ¿cuántas injusticias tiene que padecer? ¿Cuánta justicia tiene que padecer el pueblo de Dios? ¿Cuánto tenemos que sufrir nosotros? Y empezó a quejarse delante de Dios, le dijo, ¿qué pasará con esto? Porque es casi imposible, luego de enfrentar una injusticia, obedecer a Dios. No estamos pudiendo, algo sucede. Escucha, habla, háblame, respóndeme sobre esto. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos para sobreponernos a la injusticia, a los hechos de maldad, de iniquidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Le dice la respuesta. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cambió algo? Las injusticias siguen estando. ¿Pero qué fue lo que cambió? Que Dios nos dio fe a nosotros ahora. ¿Qué fue lo que cambió? Y que cada vez que sufro una injusticia, decir, le encomiendo la causa a aquel que juzga justamente y con rectitud. Para eso está la fe. Porque dice, la fe produce paciencia. La paciencia para no reaccionar como hombres. Para eso está la fe. Como caminó Pedro sobre el agua, pudo hacer algo imposible. ¿Hasta dónde? Nosotros no podemos dar cuenta cuándo una obra es de fe o cuándo una obra es humana. Porque cuando tenés fe, son notorias las acciones y podés pasar por donde otros no pueden. Los seres humanos pueden llegar hasta cierto límite. Pero la fe que Dios nos dio puede hacer que el poder de Dios actúe y nosotros poder hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Pero Dios sí en nosotros. ¿Y cómo podemos ante este mundo? Dijo el Señor. Vuestra fe vence al mundo. Vuestra fe vence al mundo. Vence las injusticias. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Queremos amar sin excepción de persona. Queremos dar nuestra vida también por esta obra. Queremos vivir para aquel que murió por nosotros. ¿Cómo lo lograremos? Tenemos que tener en cuenta esto tan importante. Sufriremos injusticia. Pero para algo Dios nos dio la fe. Creer que Él lo conoce y lo sabe todo. Porque lo que le pasaba a David, por ejemplo, cuando fue perseguido, lo persiguieron Saúl y todo su ejército y huyó, iba de un lado a otro y se paraba y hablaba con Dios y se paraba y hablaba con Dios. Y me dijo, estoy como si fuera en un lodo cenagoso, en un pozo, pero yo no me quise meter por mi propia cuenta. Estoy acá y estoy en esta situación. Y dijo, el Señor lo sacó y puso sus pies sobre la roca firme de su verdad. Sufrió injusticia, sufrió persecución, sufrió muchas cosas injustas, porque era recto, dice su corazón, semejante al de Dios. Y sufrió injusticia, pero por su fe creyó que Dios iba a solucionar todo. Y no reaccionó mal en contra de aquellos que le causaban persecución. Por eso dice la palabra, aquellos que los persiguen, oren ustedes por aquellos que los persiguen, por aquellos que les hacen el mal. Oren, pídenle a Dios.
No se trata de responder con la misma moneda o como dice la palabra, ojo por ojo. Ya no es más así. Ahora hay que responder con el bien, el mal. Y tenemos esa capacidad. Antes podríamos decir, bueno, eran carne y afrontaban injusticia y bueno, reaccionaban como carne. El Señor dijo, bueno, no voy a contender para siempre con el hombre porque ciertamente es carne. Pondré mi espíritu en ellos. Pondré mi espíritu en ellos. Y van a poder decirle que no a los deseos carnales. Van a poder decirle que no a responder como hombres. Van a tener el poder y el poder va a venir de ese espíritu. Ahí van a poder sobreponerse a las injusticias. De igual manera amar, aunque muchos respondan con odio, con menosprecio. ¿Cómo pudo él caminar con la cruz al hombro mientras lo burlaban? Mientras era espectáculo para el mundo. Nosotros no queremos ser de los que lo miraban. Nosotros queremos ser de aquellos que le siguen atrás con nuestra cruz. No queremos ser solamente espectadores de todo esto. Queremos tomar nuestra cruz y seguirle. Por eso dice, eso es un espectáculo al mundo. ¿Cómo podía estar orando por aquellos que lo injuriaban, lo castigaban? Varón de los dolores, experimentado en el quebranto. ¿Cómo pudo? El Espíritu de Dios estaba en él. Pudo responder con amor ante el odio, ante el menosprecio. Por esto que hoy estamos hablando, él se dio por todos. Recibió la verdad de Dios, él en su corazón, lleno de gracia y de verdad. Recibió él todo lo de Dios. Él está dentro mío, dijo. Yo soy en él es en mí. Somos uno los dos. Pienso en lo que él quiere, hago lo que él quiere. Estamos conectados. Cada vez se alejaba y oraba al Padre y ya sé lo que tengo que hacer. Vamos por allá, decía. Ya no vivamos para sí, sino para aquel. Para aquel que verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y el Señor con todo esto quiere que nosotros vivamos para el cuerpo. Vivamos para el cuerpo. Le dice, el Apocalipsis capítulo 2 dice, ¿qué pasó? ¿Has caído? ¿Algo te sucedió? Dejaste de hacer las primeras obras. Esas obras de amor que benefician a todo el cuerpo. Esas obras de amor, de fe y de amor, como venimos hablando, que ayudan a todo el cuerpo. Mira de dónde has caído, de dónde cayó. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras. El amor de Dios no hizo excepción de persona. El amor de Dios amó a todos siendo enemigos. Nos ha reconciliado. Ahora dice que nosotros como embajadores, es decir, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Si no en los cielos. ¿Pero qué hacemos acá? Embajadores. Para hacer lo mismo. ¿Qué dice? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Es decir, que yo tengo que hacer lo mismo que Él hizo. Por eso la palabra de Dios nos dice, sean imitadores de Él como hijos amados. Ustedes también son embajadores, son reyes y sacerdotes. ¿Cómo no hacer lo mismo que Él hizo, de llevarlos a los hombres, a Dios? Pablo dijo, yo me hago débil en cuanto a los débiles, me hago fuerte al fuerte, sabio al sabio, necio al que es necio, como sin ley a los que no tienen ley, como gentil a los gentiles, como judío a los judíos, para ganar a mayor número. Estaba dispuesto a todo para salvar a uno solo. Una parte del cuerpo quería salvar. Un miembro que entendió lo que él hizo, que entendió de dónde nace el amor. ¿Por qué dice Juan? Dice, nosotros podemos amarle a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. ¿De dónde nace? No nace de mi relación con las personas. El amor tiene que nacer de mi relación con el Señor, de darme cuenta que me amó como ningún otro.
De ahí tiene que nacer mi relación con las personas. No del trato de decir, porque, como decíamos, vas a enfrentar injusticia, aunque amando más seas amado menos. Pero dice, de esto nace el amor. De esto. Primero pensando esto, que Él murió por nosotros. Imagínense llegar a los cielos y decirle, bueno, pero los hermanos no me amaron como yo esperaba. ¿Y yo? ¿Cómo te amé yo? Con amor eterno te he amado. ¿Qué le podremos decir? Porque en aquel día no habrá excusa. No habrá una excusa para decir, bueno, pero ¿no viste lo que me hicieron? Sí, pero a mí mirá lo que me hicieron. Igual te amé. Y como no amaste, no sé quién sos. No sé de dónde saliste, la verdad. No hay nada dentro tuyo, hay vacío. No depende de cómo nos traten el trato con los demás. Depende de cómo Dios me trató a mí. Jesús no miró nuestras acciones. Vamos a leer en Gálatas 3:23. Vamos a leer del verso 21, vamos a leer. 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está hablando, dice, la ley vino, la palabra del Señor vino, pero no pudo justificarnos a nosotros. No pudo justificarnos a nosotros. ¿Por qué no pudo? Porque el hombre no podía cumplirla. Hasta que el Señor reveló todo por fe. La fe que nosotros hoy tenemos. La fe que nos lleva a vivir a nosotros. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El alma que no es recta, ¿por qué no es recta? Porque todavía desea las cosas del mundo. Y como desea las cosas del mundo, nunca va a ser recta. Pero el que tiene fe, confía plenamente en Dios. Y lo lleva a vivir. ¿Por qué dice el justo por su fe vivirá? ¿Por qué dice vivirá? Porque cuando enfrentamos las injusticias, ciertamente nos sentimos muy mal. Y si soportás y haces morir, el Señor va a ser el que va a intervenir. Dice, ahora todo se manifiesta por fe. De modo que el que tiene fe en Cristo Jesús es justificado de sus pecados. Y la fe ahora no solamente es para la justicia de nuestros pecados, sino que la fe es para vivir nosotros y soportar todas estas cosas, toda la persecución, todas las injusticias. Y nos dice, de modo que si vos tenés fe, sos parte del cuerpo del Señor.
donde no hay griego ni judío, ni gentil. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí, por medio de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es revelada la fe para nosotros. Y es muy profundo entender estas cosas, pero es muy importante en que entendamos. Es muy importante que entendamos que necesitamos darle uso a la fe y que de ahí salgan las obras, y no obras humanas. Nosotros decimos que la corriente del mundo viene con todo su engaño y su mentira. Si no tenemos la fe y el amor y la esperanza, nosotros no podremos sobreponernos a todo lo que va a acontecer. Y para lo que va a acontecer, que van a ser muchas injusticias y muchas cosas que como hombre no vamos a poder resistir, necesitamos la fe. Para seguir respondiendo conforme a lo que Dios dice que somos, cuerpo. Necesito la fe. Van a venir injusticias y van a pasarnos cosas. Y si me dejo llevar por eso y respondo como hombre, cometo errores, cometo equivocaciones en contra de la iglesia de los hermanos. Para eso está la fe, para no cometer esos errores. Dice, ahora que ustedes tienen fe, Dios ya lo ha hecho parte de un cuerpo. Es imposible que como hombres podamos en contra de la corriente del mundo. Y para eso Dios quiere que crezcamos también. Para poder sobreponernos a nosotros. Dice que estemos firmes como palmeras, dice. La palmera, tantos cantidad de metros de largo, también es en su profundidad. Bien arraigado, bien firme. Bien agarrado de sus raíces. Creció. Creció y se arraigó. Eso es lo que Dios busca. Porque la tormenta está garantizada. No se puede evitar. Antes no podíamos, ahora sí que podemos por la fe. Ahora sí podemos. Nadie puede decir no podemos. Somos más que vencedores, dijo. Nadie podrá decir no podemos. Somos más que vencedores. Podemos en contra de todo lo que va a suceder, no podemos. Hoy podemos por la fe soportar y tener paciencia. ¿Por qué hablamos de la fe y la paciencia? Porque son fundamentales para relacionarnos con el cuerpo. Porque dice la palabra del Señor, el Señor es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. El fruto de la paciencia, el fruto de la fe es la paciencia. Y si el Señor está creyendo que nosotros vamos a poder, tiene paciencia. Si yo tengo fe para con mi hermano, tengo que ser paciente. El fruto es la paciencia. Si tengo paciencia puedo soportar. ¿No habéis visto la paciencia de Job? Dice la palabra del Señor. Y era un varón de fe. Pero ¿qué fruto tuvo la fe? La paciencia. ¿Y pudo soportar qué? Las injusticias. ¿Por qué? Porque era justo. Un justo sufriendo injusticias. Un varón perfecto sufriendo. Pero tuvo paciencia. El Señor me dio, el Señor me quitó, no blasfemó en contra de nadie, no blasfemó en contra de Dios, no habló mal de sus amigos que lo estaban injuriando, tuvo fe. Y la fe dio fruto, la paciencia. Y la paciencia lo llevó a ser un varón perfecto. Cuando ustedes tengan el fruto de la paciencia, ¿qué dice la palabra del Señor? Para que seáis perfectos y cabales. Deben tener fe y paciencia para ser perfectos y cabales. Perfectos y precisos. Justos. Si Dios es paciente, hermano, ¿cómo no ser paciente nosotros con Él? Y esto es, en resumen, lo hermoso de esto. Uno murió por todos. De ahí nace.
el amor. De ahí nace, porque Él nos amó primero. De ahí tiene que nacer mi amor para con mi entorno. Y yo estar dispuesto por todo el cuerpo. Así como cuando un miembro se duele, todo el cuerpo también se duele con él. Y esto es para que nosotros nos preocupemos, dice, como hemos dado lectura en el verso 25, para que nosotros todos nos preocupemos por una parte, un miembro del cuerpo. Dios estableció los dones, primero apóstoles, profetas, maestros. Dios estableció para el crecimiento. Y también dice, no le puede decir a la nariz, yo quiero ser oído, o el oído, yo quiero ser el ojo, o como no soy el ojo, no soy del cuerpo. Cada uno debe aceptar su lugar en el cuerpo, buscar tomar su lugar en el cuerpo y cumplir su función y hacer que el cuerpo se ponga en marcha, que pueda crecer, unirnos para que crezca. Primero tiene que estar unido para crecer. Vamos a leerlo un poquito para terminar, en donde hemos dado lectura al primer pasaje de 1 Corintios 12. El verso 14 dice, además el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Pregunta. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo, dice. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Y Él dice que dio dones a los hombres, subió más alto que los cielos y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y colocó Él y formó el cuerpo detalladamente, así como cuando formó a Adán y lo formó con su mano, así formó este cuerpo también. Él dice que los ubicó en cada lugar. Y yo no puedo decir, bueno, me gustaría cantar. El Señor me colocó donde Él sabe, donde en su sabiduría me decidió colocar. Y yo no puedo decir, y aunque yo desee otra función, no significa que no sea parte del cuerpo. Dice, aunque lo digas, no significa que no seas parte del cuerpo, sos parte del cuerpo. Tendrás tu función donde el Señor seguro te va a hacer feliz y te va a poner contento cumplir eso para lo cual Dios te puso. Cumplir ese propósito por el cual Dios te llamó en esa función, en esa tarea. Y Él, como Él quiso, los colocó. De manera que, como parte del cuerpo, en la parte que me haya tocado, puedo serle de bendición a todo el cuerpo. Imagínese, y vamos a seguir dando lectura porque la Biblia responde a esto también. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y puede seguir leyéndolo porque habla y dice, fíjense, ¿viste la debilidad de tu hermano? Y por ahí es menos decoroso. Vistámoslos con más decoro. ¿Te diste cuenta que al hermano le cuesta tal cosa? Bueno, vistámoslo más dignamente, dice. ¿Te diste cuenta cuál es la debilidad de tu hermano? Suplila. ¿Qué es lo que le cuesta a tu hermano? Ayúdalo en eso. ¿Te diste cuenta que está desnudo? Cubrilo. No hagamos
nosotros lo que ya por mucho tiempo se ha hecho, que es menospreciar o mirar, como decimos, por arriba de los hombros. Pero está hablando mal de mí, igual lo tenés que amar. Pero ¿no viste lo que me hizo? El Señor te amó a vos y vos le hiciste muchas cosas más. ¿O no dice la palabra que éramos pecadores? Si éramos pecadores, éramos enemigos. Y como enemigos, ¿vos sabés las cosas que le hiciste a Dios? ¿Vos sabés las cosas que le hiciste a muchas personas? Sí, hice muchos males. ¿Y por qué no considerás lo mismo con tu hermano? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto creen que esta palabra se va a hacer realidad en nosotros? Nosotros vamos a estar unidos. Uno va a estar dispuesto por todo el cuerpo, así como todo el cuerpo tiene que estar dispuesto por uno. Vamos a ponernos de pie, está en libertad el pastor. Dios le bendiga.